Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube para vos. Ser consciente de estos signos naturales podría salvar su vida. Árboles curvados en forma de J. Cuando está por ocurrir un deslizamiento de tierra, el suelo se mueve muy lentamente, lo que hace que los árboles se doblen en forma de J. Si alguna vez ves un grupo de árboles en esa forma, entonces es mejor evitar ir más al bosque. Otro signo de un deslizamiento de tierra es la formación de grietas en el suelo debajo de los pies. Estos se pueden ver en la tierra o incluso en la acera. Los deslizamientos de tierra ocurren en áreas inclinadas, así que asegúrate de ir de forma inmediata hacia un camino con terrenos planos. Caída del nivel de agua. Justo antes de que ocurra un tsunami, el nivel del océano retrocede significativamente. Un tsunami suele ser el resultado de un terremoto bajo el agua. El movimiento desplaza el océano, lo que hace que las olas se muevan a una velocidad de 500 mph, la misma velocidad que un avión. Los tsunamis son más comunes en las costas a lo largo del Océano Pacífico, pero no son inexistentes en otras partes del mundo. Si alguna vez ve que el nivel del agua desciende repentinamente, suba a un terreno elevado lo más rápido que pueda. Pared de nubes. La pared de nubes pueden tener una longitud de hasta 5 millas y estar más bajas que una tormenta. Son fáciles de detectar y son un signo definitivo de peligro. Las nubes están formadas por el aire que sube rápidamente, causando que la presión caiga debajo de la tormenta. Si la nube comienza a girar, es probable que siga un tornado. Si ves algo como esta foto, ponte a salvo lo más rápido posible, porque es más probable que acabes en un torbellino de destrucción que en la colorida tierra de Oz. Aguas picadas. Siempre es mejor evitar las aguas agitadas, especialmente si no eres un excelente nadador. Si el agua está particularmente picada y se puede ver cómo se arrastran los escombros de la costa o un espacio en la línea de las olas, es mejor evitar a toda costa el contacto con el agua. El agua picada es una señal de que hay una corriente de resaca debajo de la superficie y estas son extremadamente poderosas. Cada año, más de 100 personas mueren en los Estados Unidos. Solo como resultado de las resacas, que representan un gran desafío para los salvavidas. Si tiene la mala suerte de quedar atrapado en una, nade de forma paralela a la costa para tratar de escapar y luego dirígete a una parte segura. Comportamiento animal. En caso de ocurrencia de un terremoto, los animales tienden a saberlo antes que los humanos. Desde el año 373 a.C., se documentaron animales como roedores, serpientes e incluso insectos que huían de sus territorios días antes de que se desatara un terremoto mortal. No todas estas historias han sido respaldadas por la ciencia, pero los animales parecen estar sintiendo algo que no podemos detectar. Se dice que unos pocos segundos antes del terremoto, los animales perciben ondas que los humanos no pueden detectar. Para este punto, de todos modos, ya sería demasiado tarde para todos. Seguir a los animales. Si las aves y los mamíferos comienzan a correr hacia ti, probablemente deberías seguir su ejemplo. Mientras los anfibios se esconden bajo tierra, otros animales corren lo más rápido que pueden si sienten que se acerca un incendio forestal. Los incendios forestales son mortales y se propagan de manera increíblemente rápida, quemando todo lo que se encuentra en su camino. El humo es, obviamente, otro indicador bastante bueno de un incendio forestal, pero en general, si ves animales corriendo por algo que no puedes ver, confía en que algo no está bien y sal de allí rápidamente. Cabellos parados. La gente suele decir que las probabilidades de ser golpeado por un rayo son tan bajas como ganarse la lotería. Desafortunadamente, cada año mueren más personas por rayos que por ataques de tiburones no provocados. La buena noticia es que la tasa de mortalidad anual ha estado disminuyendo desde la década de 1940, pero aún es importante estar atento a esta señal. Si tus cabellos se ponen de punta y sientes que tu joyería vibra, el rayo está muy cerca y está a punto de golpear. Agáchate inmediatamente o acércate a un objetivo pequeño, tocando lo menos posible el suelo. El conocimiento de los tiburones puede parecer un escenario poco probable, pero si alguna vez ves a un grupo de tiburones nadando más profundo en el océano, podría significar que una tormenta tropical está en camino.
Los tiburones perciben una caída en la presión barométrica y tratan de escapar de la tormenta. Los tiburones han evolucionado para reconocer los signos de una tormenta, por lo que los eventos ridículos que tienen lugar en la película Sharknado probablemente nunca ocurrirán. Los tiburones se ponen a salvo de antemano para que no sean arrastrados a las ciudades, donde de todos modos morirían antes de poder atacar a alguien. Agua corriendo. Cuando llueve mucho, las inundaciones repentinas son un verdadero riesgo. Si estás cerca de un río y escuchas un rugido de agua corriendo, esa es tu señal para levantarte e ir a un lugar alto lo más rápido posible. En los Estados Unidos, las inundaciones repentinas son la segunda forma más mortal del clima severo. Son muy poderosos y pueden arrancar árboles, reventar rocas y desnivelar edificios. Las inundaciones son un riesgo que no debe tomarse a la ligera y se deben tomar precauciones si sospecha que hay agua corriendo de manera fuerte. Esté atento a las aves reinitas de alas doradas. Una señal bastante peculiar de que un tornado está en camino es si todas las reinitas de alas doradas huyen de la zona. En abril de 2014, un grupo de investigadores rastrearon las aves en Tennessee cuando desaparecieron repentinamente. Las aves habían huido a Florida para regresar unos días después de 900 millas de vuelo. Los investigadores sospecharon que las aves podían oír infrasonidos de las tormentas que los humanos no podían escuchar porque tenían una frecuencia demasiado baja. Podemos ver un halo. No es un mito que puedas ver el futuro mirando hacia el cielo. Un halo alrededor de la luna o un resplandor alrededor del sol es una señal de que una tormenta está en camino. Estos anillos se forman cuando hay nubes muy finas y reflejan la luz creando de esta forma un anillo. La mayoría de las veces, estas nubes en forma de aro vienen antes de una tormenta y son advertencias de que la lluvia está en camino. Por otro lado, los anillos formados son muy hermosos de observar. Pez muerto. Si ve una carga completa de peces muertos en la playa, el agua puede ser tóxica. Las mareas rojas ocurren en todo el mundo, especialmente en el Golfo de México, donde las especies de algas de Karenia brevis se congregan en el agua. Pueden hacer que el agua adquiera un color rojizo, pero a menudo el agua permanece clara. Las algas pueden causar picazón en la garganta y tos. Si esto ocurre, enjuágalo con agua fresca e inmediatamente se sentirá mejor. Tu perro podría estar tratando de decirte algo. Los perros son el mejor amigo del hombre por una buena razón. No solo son extremadamente adorables, también nos cuidan y nos ayudan en nuestros momentos de necesidad. A menudo saben cosas que nosotros no sabemos y si comienzan a oler o lamer una parte de su cuerpo en particular, podría ser un signo de un crecimiento canceroso. Los científicos han especulado que los perros pueden oler compuestos orgánicos de cáncer y pueden alertar a sus dueños para que puedan ser detectados temprano. Básicamente, escucha a tu perro. Nieve agrietada. Las avalanchas son una experiencia terrible y puede ser imposible escapar de la nieve que se mueve a velocidades impresionantes de 80 mph. Afortunadamente, la naturaleza da señales de advertencia justo antes de que ocurra una avalancha. Si la nieve debajo de usted se siente hueca y produce un sonido diferente, compruebe si hay grietas en el suelo. Estas grietas podrían ser una señal de que una avalancha está en camino. Esto es más probable si las temperaturas han cambiado drásticamente, ya que es uno de los principales desencadenantes de este desastre natural. Agua creciente. Las lluvias intensas suelen ser inofensivas si tienes un paraguas, pero a veces, pueden provocar inundaciones. Si se ve que los niveles de agua en los arroyos o ríos aumentan, significa que probablemente haya una inundación en camino. Esto es especialmente preocupante si estás conduciendo, ya que incluso si el agua tiene solo 1 metro de profundidad, la inundación podría levantar su automóvil y ponerte en peligro, además de dañar tu vehículo. El rugido del océano. Por lo general, las olas del océano producen un sonido hermoso y calmante con el que muchas personas les gusta dormir. Pero en ocasiones, el océano ruge como un tren. Si escuchas este sonido inusual, es probable que un tsunami se esté aproximando. El océano es lo suficientemente peligroso y aún más con un tsunami corriendo hacia la costa, así que aléjate de inmediato. Si bien la mayoría de los tsunamis son causados por terremotos submarinos, un meteorito que se estrella en el océano puede lanzar una ola que afecte a las costas de todo el mundo.
Se dice que hace 3.500 millones de años, un enorme asteroide golpeó la Tierra, causando que tsunamis gigantes vagaran por los océanos. Con suerte, hoy en día, podemos derribar a los asteroides que intenten hacer lo mismo. Pavimentos brillantes. Irónicamente, el hielo negro no es negro en absoluto. En realidad, es un hielo muy claro que apenas se puede ver, lo que hace que el pavimento sea excepcionalmente resbaladizo y peligroso para pisar. Este tipo de hielo se produce cuando llueve a temperaturas especialmente frías, lo que hace que el agua se convierta en hielo cuando llega a la acera. Es crucial verificar este tipo de hielo antes de conducir, ya que la aceleración repentina o la ruptura pueden causar un accidente al hacer que el auto se deslice. Para verificar si hay hielo negro, busque puntos brillantes en la acera. Cielos verdes. Si el cielo se vuelve verde, ciertamente se acerca una tormenta eléctrica. Cuando el sol se pone, la luz brilla de color rojo y cuando se acerca una tormenta, emerge una luz azul. La sombra verde significa que la nube de tormenta es más grande y más peligrosa de lo habitual, con posibilidad de tornados y granizo. Afortunadamente, si ves que los cielos se vuelven verdes, puedes dirigirte a la seguridad del interior de una habitación. No hay nada más que pueda significar este verde ominoso, por lo que es mejor no arriesgarse y ponerse a salvo tan pronto como sea posible. Lagos cerca de los volcanes. Los lagos ubicados cerca de los volcanes son extremadamente calientes, ya que el magma que está debajo intenta escapar constantemente. Afortunadamente, la temperatura caliente significa que el lago nunca se mezcla con el dióxido de carbono que se está empujando hasta el fondo del lago, donde la presión es alta. Sin embargo, cuando hay fuertes lluvias, puede ocurrir una erupción limínica. El agua estalla y el dióxido de carbono estalla, causando una explosión. Esto mata casi todo en millas a la redonda y debe evitarse a toda costa. Hay algunos de estos lagos en África y la gente ha estado tratando de desgasificarlos para salvar las áreas circundantes de la destrucción. Nubes como serpientes. Si disfrutas de la observación de las nubes, puedes ser el primero en ver un tornado entrante. Cuando las nubes se dividen en formas largas que se asemejan a serpientes, definitivamente es hora de ir a la seguridad de su sótano. Estas formaciones de nubes parecidas a serpientes se llaman bandas de entrada y son una señal de que el aire de bajo nivel está siendo atraído desde la tormenta. Aparecen relativamente bajos en el cielo y generalmente se extienden hacia el sur. Los observadores de tormentas profesionales usan estas formaciones para aprender que se está formando un tornado, pero cualquier observador de nubes también puede detectar estos signos. Agua verde y maloliente. Mientras que las aguas turquesas de las Maldivas se ven increíblemente atractivas, si el agua en otras partes es verde con un olor desagradable, resista de entrar a nadar. El color verde significa que las algas están llegando a la superficie, lo que nunca es una buena señal. Afortunadamente, no se ha demostrado que las algas sean dañinas, pero las toxinas pueden enfermar a los animales y humanos. Las algas florecen donde hay demasiado fertilizante que contamina el agua y es una planta maloliente y hedionda, que es el extremo opuesto del mar en las Maldivas. Cuidado con la marea. Explorar cuevas puede ser una buena manera de pasar la tarde. Cuando la marea está baja, es tentador meter la cabeza dentro de una cueva que llama nuestra atención y tal vez sacar algunas fotos. El problema es que, cuando llega la marea, puede correr el riesgo de quedar atrapado. Es importante vigilar siempre las mareas antes de entrar en una cueva. Aún así, durante una luna llena o una luna nueva, las mareas pueden aparecer de manera más repentina y feroz que lo usual. Si quedas atrapado y la cueva se inunda, no habrá escape, así que mantente alerta. Cielo rojo en la noche, delicia del marinero. Es posible que haya escuchado la expresión común. Cielo rojo en la noche, deleite de los marineros. Cielo rojo por la mañana, advertencia del marinero. El dicho es un poco anticuado pero, de hecho, hay algo de verdad en ello. El color rojo en el cielo aparece cuando la luz solar rebota en el aire del vapor de agua y las partículas de polvo. El clima generalmente se mueve de oeste a este, por lo que la sincronización del cielo rojo puede ser útil cuando se trata de predecir el clima. Por la noche, los cielos rojos generalmente significan que hay un sistema de alta presión que es una señal de buen clima. Lo opuesto es el caso de la mañana y la baja presión, lo que significa que hay potencial para una tormenta que se aproxima.
Gas antes de la erupción. Visitar un volcán puede ser un viaje emocionante, pero también puede ser peligroso. Por supuesto, los volcanes rara vez entran en erupción y por lo general, un científico debe leer las señales de que una pequeña erupción está por ocurrir debajo de la montaña de lava. Los vulcanólogos monitorean las señales a través de satélites de radar y otros detectores. A veces, sin embargo, es difícil controlar el gas que se libera antes de una erupción porque ya hay mucho vapor de agua en el aire. En general, sin embargo, están buscando un aumento en los niveles de gas. Embudos de nube. Otra formación de nubes a tener en cuenta es cuando tienen forma de embudo. Estos están hechos de gotas de agua condensadas en forma de embudo. Poco después de formarse, comenzarán a rotar y estallará un tornado. Afortunadamente, las nubes en forma de embudo son solo un riesgo si están hechas de aire caliente. Si los embudos de aire son fríos, las posibilidades de un tornado son muy poco probables y no existe ninguna amenaza. Sin embargo, siempre es mejor estar en un sitio seguro que tener que lamentarlo. La venganza de la abeja. Ser picado por una abeja ocasiona un gran dolor, pero ser picado por múltiples abejas es una experiencia horrible. Si una abeja está cerca, no la golpee con fuerza. Si matas a una abeja, libera feromonas y llama a las abejas cercanas para vengarse. Si te pican cerca de una colmena, es mejor que salgas de allí rápido porque seguramente habrá más criaturas picantes en camino, vengando la muerte prematura de su amigo. Acercándose al polvo. En el suroeste de los Estados Unidos, una nube de polvo que se aproxima es una noticia preocupante. Las tormentas de polvo son una de las principales causas de accidentes automovilísticos y si detectas este signo de forma temprana debes salir de la carretera lo más rápido posible. Apaga las luces para que otros conductores no se dirijan hacia ti, coloca las intermitentes en cuanto puedas. Si no puedes salir de la carretera, mantén encendidas las luces y conduce muy lentamente, tocando la bocina para que otros autos sepan que estás cerca. Champiñones cubiertos de blanco. Si ves un hongo en el bosque, probablemente sepas que no debes comerlo sin haberlo examinado muy bien. Las setas más mortales de todas pertenecen al género Amanita e incluyen las siniestras tapas de la muerte y los ángeles destructores. El ángel destructor es blanco puro y el gorro mortal es amarillo marrón con una parte superior e inferior blancas. Pueden ser difíciles de identificar, por lo que generalmente es mejor evitar todos los hongos cerca de los árboles. En realidad, es mejor evitar el consumo de setas a menos que sea un experto, ya que un error inocente puede ser fatal. Ondas cuadradas. La idea de una onda cuadrada parece un absurdo geométrico. Sin embargo, cuando dos sistemas de ondas se topan entre sí, se crea un mar de fondo. Como se puede ver en la imagen, el fenómeno tiene un nombre adecuado debido al patrón de mosaico formado en las olas. Aunque el mar de fondo es una buena imagen, puede ser extremadamente peligroso para nadadores, surfistas e incluso barcos que pasan. Debajo de estas olas hay una corriente increíblemente fuerte que puede llevarte al mar. La isla de Ré en Francia es conocida por este fenómeno, pero también puede ocurrir en otros lugares, como Nueva Zelanda. Cuidado con los colores brillantes. Otra cosa para evitar en la naturaleza son los animales de colores brillantes. Si estás en un viaje de supervivencia y estás tratando de vivir de los recursos naturales, ten cuidado con las coloraciones de advertencia que brotan de los animales, que han evolucionado para advertir a los depredadores. Las mariposas monarca, por ejemplo, pueden enfermar a las aves si se las comen. Las serpientes de coral son de color rojo brillante y amarillo y advierten a los depredadores de su veneno. La serpiente de coral ha evolucionado para tener franjas rojas y amarillas, pero no ha habido muertes reportadas desde la década de 1960. Derribar árboles. Un árbol caído puede ser un peligro tanto para tu vida como para tu propiedad. Si tienes árboles cerca de tu casa, hay algunas señales que te indican que debes estar atento. Las grietas profundas en la corteza, por ejemplo, son una indicación de que un árbol puede derrumbarse. Las ramas muertas o que caen y un tronco inclinado también sugieren que algo anda mal con un árbol. Si observas alguno de estos signos, podría ser una buena idea llamar a un cirujano de árboles, ya que podría correr el riesgo de caerse cuando ocurran fuertes vientos. Toros enojados. Sorprendentemente, cada año mueren más personas por las vacas que por los ataques de tiburones.
Los toros son criaturas peligrosas, especialmente si están protegiendo a sus descendientes. Cuando un toro embiste, puede ser potencialmente mortal. Por suerte, hay señales de que un toro está a punto de embestir. Si muestran su costado con la espalda arqueada o con la cabeza agachada, los problemas pueden estar comenzando. También comienzan a patear el suelo y resoplan, sacudiendo la cabeza de lado a lado para advertir que están a punto de atacar. E inmediatamente antes del ataque, un toro bajará la cabeza y apuntará hacia el objetivo. Retroceder lentamente suele hacer que el toro pierda interés. Alternativamente, ponte detrás de un árbol para que haya algo entre ustedes dos. Ranas croando. Las ranas tienden a croar, pero si croan aún más de lo normal, podría ser porque está a punto de llover. Ellos croan para llamar a los compañeros potenciales para hacerles saber que tienen que poner sus huevos en el agua. La lluvia hace que los pequeños estanques se llenen de agua, lo que los convierte en un lugar ideal para sus descendientes. Pero esto también les permite a los excursionistas saber que deberían abandonar el parque pronto, o definitivamente se mojarán. La advertencia de la mofeta. Si bien el spray para mofetas no es letal, es bastante desagradable y hasta una pesadilla. Durante el día de San Valentín, la temporada de apareamiento de las mofetas en el norte de California, las mofetas aparentemente aparecen de la nada. Afortunadamente, tienen una señal para advertirte antes de que estés perdido. Si una mofeta levanta la cola y la sacude, retrocede. Si te olvidas de la advertencia, la mofeta comenzará a estampar sus pies y levantará su parte trasera hacia ti. Esta es tu última oportunidad de alejarte del zorrillo antes de ser rociado con algún aroma desagradable. Hielo blanco. Estás caminando sobre hielo delgado es una buena forma de advertir a alguien que está empezando a ponerte nervioso. Sin embargo, en la vida real, el hielo delgado no es cosa de risa. Antes de pisar un lago congelado, primero debes verificar que sea seguro. Una forma de comprobarlo es examinar el color del hielo. Si es claro y azul, será más grueso que si es blanco o gris. Caer sobre hielo delgado es una experiencia peligrosa y extremadamente desagradable, así que asegúrese de verificar primero. La advertencia de la serpiente de cascabel. Si escuchas un ruido en la hierba, las campanas de alarma empezarán a sonar automáticamente en tu cabeza. El sonajero de una serpiente de cascabel está hecho de segmentos de queratina que vibran y crean ese sonido zumbante siniestro. El sonido advierte a los posibles depredadores que la serpiente venenosa está cerca. Si una serpiente de cascabel te muerde, el veneno puede ser muy peligroso. Por lo general, es fatal solo para los mamíferos pequeños, pero si la mordedura no se trata dentro de las 48 horas, pueden causar la muerte en humanos. Piscinas de colores bonitos. El Parque Nacional de Yellowstone es una atracción imperdible para cualquier ser humano. Las hermosas y coloridas aguas termales atraen a visitantes de todo el mundo. De todos modos, no se le permite nadar en las piscinas, pero si una señal de advertencia hecha por el hombre no lo detiene, tal vez nuestra advertencia lo haga. Las piscinas se calientan a temperaturas abrasadoras de 200 grados, el doble de la temperatura de un jacuzzi. Las bacterias en la piscina causan los bonitos colores, pero mientras las bacterias sobreviven en las aguas termales, los humanos se queman. Senderos del oso. Cuando vayas de excursión a Canadá, deberías estar atento a las señales que indican que hay osos cerca. Una huella en el barro con 5 dedos y garras es una señal segura, así como las marcas de rasguños en los árboles cercanos también significan peligro. Pero si por casualidad ves un oso, no huyas. Evite el contacto visual, habla en voz baja y agita los brazos lentamente, haciéndote ver lo más grande posible. Luego muévete lentamente hacia los lados y el oso, con suerte, retrocederá. Vallas rojas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que aconsejamos no comer cosas al azar en la naturaleza. Incluso las frutas más atractivas pueden ser realmente venenosas. Las bayas rojas, por ejemplo, pueden causar vómitos y las bayas de cotoneaster pueden causar convulsiones. Si has cometido el error de comer bayas y comienzas a sentirse mal, ve al hospital de inmediato. Si vas a realizar un viaje de campamento largo, lleva una guía para poder distinguir entre lo que es seguro comer y lo que te enfermará gravemente.
Experimentando con canarios. Érase una vez, los mineros del carbón utilizaban canarios para probar la presencia de gases venenosos bajo tierra. Hoy en día, los científicos buscan ecosistemas canarios para investigar la salud general del ecosistema. Los canarios se reproducen lentamente y tienen dificultades para competir con otras aves por los recursos. Puede que no sean una parte crucial del ecosistema, pero se pueden usar para monitorear los ecosistemas antes de que el daño sea grave. Si comienzan a desaparecer, es una mala señal para el resto de nosotros. Gamas cambiantes. Un rango de especies es el área donde una especie particular se puede encontrar durante su vida. El cambio climático puede alterar estos exploradores, ya que las variaciones en la temperatura, la lluvia y la humedad pueden hacer que los animales y las plantas se muden o mueran. Los osos pardos, por ejemplo, se han tenido que desplazar hacia el norte e incluso se han ubicado en el territorio del oso polar. Las liebres de alces y raquetas de nieve también han estado haciendo lo mismo, en busca de un arbusto que crece más alto en temperaturas cálidas. De manera preocupante, los científicos estiman que la mitad de todas las especies vivientes están cambiando su rango. La verdad sobre arenas movedizas. Las arenas movedizas aparecen sin previo aviso. Pero a pesar de Indiana Jones y Crystal Skull, no puedes ahogarte en arenas movedizas y no debes tratar de agarrar una cuerda para alarte. Lo mejor que puedes hacer es mantener la calma. Solo te hundirás hasta la mitad debido a que las arenas movedizas son más densas que tu cuerpo. El peligro se produce cuando llega la marea. Todo lo que tienes que hacer es mover la pierna y mantenerte horizontal. Vas a volver a flotar sin muchos problemas. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.